Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al maestro José Goldenberg, quien fuera, usted lo recordará, presidente del Instituto Federal Electoral, académico, ensayista, investigador, politólogo. Maestro Goldenberg, querido José, gracias por recibirnos, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Es un gusto estar contigo, con Víctor, con tu auditorio, y gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Don Víctor Piz, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. José, un gusto tenerte nuevamente en esta Silla Roja. Bienvenido. Gracias. Pues podríamos arrancar, José, con pues una valoración de esta iniciativa de reforma electoral que ha presentado Morena y el presidente de la República al Congreso para su discusión, debate, aprobación eventualmente, que ha causado pues ya muchísimas reacciones y mucha controversia, no solamente por el origen mismo de la reforma, que no viene de organizaciones civiles o de partidos políticos como sucedió en varias ocasiones en el pasado, en los últimos 20, 25 años, sino que viene prácticamente desde el Ejecutivo. ¿Qué balance haces de la reforma, de lo que contiene, de lo que propone? Y luego, si te parece, entramos en detalle a cada uno de los puntos. Por favor, Pepe. Gracias, Leonardo. Sí, es una reforma muy amplia a la Constitución, toca demasiados puntos, pero a mí me gustaría colocar en principio sobre la mesa lo que más me preocupa. Creo que todo mundo sabe que México en las últimas décadas fue construyendo paso a paso un sistema electoral que ha dado resultados. ¿A qué me refiero? Es un sistema electoral que ha permitido la convivencia y competencia de la diversidad política, ha permitido la alternancia en los diferentes niveles de gobierno, ha permitido que sea el voto de los ciudadanos el que decida quién debe gobernar y quiénes deben estar en el legislativo. Y eso no fue algo que apareció de la noche a la mañana, sino fue una construcción institucional lenta. Pues bien, la pretensión de esta reforma en el terreno constitucional que firma el presidente de la República acaba con el INE, acaba con el tribunal tal y como lo conocemos, acaba con los institutos locales, acaba con los tribunales locales y deja un solo instituto, un nuevo instituto que se ocupará de todo, dice, y un tribunal que igualmente se ocupará de todo. El problema mayor es que cualquiera que lo lea se dará cuenta de que los nuevos consejeros ahora serán electos por la ciudadanía. Eso a mucha gente le puede sonar muy bien, pero serán propuestos 20 candidatos por el presidente, 20 por las dos cámaras del Congreso, 10 y 10, y 20 por la Corte. Pues bien, con la información de que el presidente pues, es parte de un partido, Morena, que en la Cámara las mayorías hoy son de Morena. Y lo que estaríamos haciendo con esta fórmula es de nuevo volver a lo que entonces se llamó la partidización de los órganos electorales. Si ello fuera poco, hay que considerar que los candidatos a ocupar las consejerías o las magistraturas, porque también votaríamos por los magistrados del tribunal, pues no pueden hacer campaña a lo largo y ancho del país, que los únicos aparatos que realmente están implantados desde Tijuana hasta Mérida, pues son los partidos políticos, y aunque en efecto en la ley se dice que no podrán participar, pues son los únicos que tienen un aparato como para llamar a votar a los más de 90 millones que hoy aparecen en la lista nominal de electores. Es decir, me parece una muy mala idea. Si lo leo desde fuera, José, sin tu experiencia y conocimiento en materia electoral, yo lo analizaría como una iniciativa de ley que degrada,
disminuye, prácticamente elimina ese gran aparato electoral que se construyó al paso de décadas. ¿Por qué? ¿Por qué disminuirlo cuando, como tú decías al principio, ha dado resultados? ¿Por qué hacerlo chiquito? Este argumento del costo, Pepe, que es algo que es circular, como que cada X años vuelve a aparecer, que es muy caro, que los partidos nos cuestan muy caro, que el aparato electoral es muy caro, que es una democracia muy cara y que habría que reducir costos. Ese argumento, que me parece será utilizado por Morena ahora en su campaña de promoción de la reforma, ¿tiene validez? ¿Tiene sustento? ¿Qué dices de esto? A ver, es un argumento que en efecto ha corrido y que suena muy bien a los oídos de muchísima gente. Pero hay que hacer quizá varias consideraciones en este terreno. Uno, hay que dimensionar cuál es el presupuesto, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral en relación al presupuesto de egresos de la Federación. Y cuando uno lo compara con el presupuesto de egresos de la Federación, se da cuenta que ese presupuesto no llega ni al 0.5% del presupuesto. Es decir, en esa dimensión no es cierto que lo fundamental de los recursos públicos vaya a la materia electoral. Pero vamos ahora por partes. Cuando se habla del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, normalmente ahí va incluido el financiamiento a los partidos políticos. Y vale la pena restar ese financiamiento a los partidos políticos del total del presupuesto del INE. Pero además, el 30% del gasto del Instituto Nacional Electoral va a la confección del padrón, las listas nominales de electores y la entrega de la credencial de elector con fotografía. Y yo les pregunto a ustedes y a su auditorio, ¿realmente se trata de un gasto electoral? Si realmente la credencial de elector con fotografía se ha convertido de facto en nuestra cédula de identidad. E insisto, 3 de cada 10 pesos que gasta el INE es en esa tarea. Si además sumamos muchos de los procedimientos barrocos que tiene nuestro sistema electoral, pues nos daremos cuenta de por qué es necesario ese dinero. Por ejemplo, dada la enorme desconfianza que había o que hay en nuestro sistema electoral, ustedes saben que quienes están en las más de 160,000 casillas son ciudadanos que salen de un sorteo y son capacitados. En la última elección el INE tuvo que contratar a 40,000 capacitadores para esa tarea. Por supuesto que es una tarea que cuesta, hay que pagarles esos 40,000 capacitadores, pero inyecta una enorme certeza en el proceso electoral. Veámoslo incluso de otra manera. Hoy los institutos locales y el INE cuentan con servicios civiles de carrera. ¿Qué hace la iniciativa que mandó el presidente? En relación a los institutos locales, dice, se van a extinguir. ¿Qué va a pasar con su personal? Que es el que encarna el profesionalismo y las destrezas del funcionariado. Dice, el nuevo instituto podrá recuperarlos o no. Es decir, es un asunto potestativo. A lo mejor se les recupera para el servicio civil de carrera en el Instituto Nacional o se les manda a la calle. Y además en el artículo 41 ahora se habla de que habrá órganos temporales en el instituto. Si algo ha dado certeza en el Instituto Nacional Electoral es que hay un servicio civil de carrera. Los trabajadores temporales en las elecciones eran parte de la Comisión Federal Electoral, que en 1988 todos sabemos hizo crisis porque no logró dar los resultados de una manera confiable. Entonces, si se va a vulnerar, o peor aún, se va a destruir el servicio civil de carrera, que es la columna vertebral de los institutos electorales, estaríamos pues prácticamente desechando donde está el expertise en materia electoral. Gravísimo perder la experiencia y el conocimiento de esos profesionales, pero me parece muy preciso que hagas esta distinción, porque cuando se habla de lo caro,
del INE hoy en día, pues claro, lo que pasa es que la bolsa está cargada de una serie de cosas que no son estrictamente del INE. Por ejemplo, el tema del monitoreo a medios, ¿no? Que le adjudicaron ahí en la última reforma para que el INE esté vigilando lo que se dice en radio y en televisión en todo el país durante las campañas y que cuesta dinero, hay un aparato montado para ello, que a lo mejor no sería estrictamente del Instituto Nacional Electoral. Y esta trampa frecuente de cargarle los dineros de los partidos, cuando ese dinero no es del INE, es de los partidos. Y la Constitución y la ley señalan que se le debe entregar a los partidos. El órgano encargado de hacerlo es el instituto, pero el fondo de ese presupuesto no es para el instituto. Víctor Piz, por favor. Sí, quisiera regresar al punto inicial de José cuando él dice, pongo sobre la mesa lo que más me preocupa, y es este tema de que la iniciativa replantea la naturaleza de las autoridades electorales y como dices, José, podría partidizarse la elección de consejeros y magistrados electorales. En ese sentido, los funcionarios electorales podrían entonces convertirse más en jugadores que en árbitros. Pues es una historia que ya vivimos, Víctor. Es decir, ustedes recuerden que la Comisión Federal Electoral se integraba con el secretario de Gobernación, representantes de la Cámara de Diputados, representantes de la Cámara de Senadores y una representación proporcional de los partidos políticos. Todos tenían derecho a voz y voto. Y en aquellas elecciones el PRI tenía 16 votos contra 12 de la oposición, y como se ha repetido mucho, si incluso el secretario de Gobernación, el diputado y el senador hubiesen votado con la oposición, el PRI tenía mayoría en la Comisión Federal Electoral. Entonces, no se puede ser al mismo tiempo el organizador y árbitro, al mismo tiempo competidor. Entonces, por supuesto que esa comisión no le daba certeza a nadie. Y después de la crisis postelectoral, con buen tino, el gobierno y las oposiciones decidieron que la Comisión Federal Electoral se tiraba al cesto de la basura y se construía una nueva institución, que fue el Instituto Federal Electoral. Todavía en el primer IFE estaba presente el secretario de Gobernación, estaban presentes representantes del legislativo y de los partidos, pero se incluyó una figura novedosa, la de los consejeros magistrados. Eran nombrados por las 2/3 partes de los diputados a propuesta del presidente y que se suponía que eran el fiel de la balanza, porque eran personas no apartidistas, que no pertenecían a ninguno de los partidos. Y eso se fue perfeccionando con el tiempo. Primero, los partidos perdieron su voto, aunque mantienen su voz y ahí tienen representantes. Luego salió el secretario de Gobernación, porque todo el mundo decía que tras la camiseta del secretario de Gobernación, pues tenía la de un partido. Y luego los propios representantes del legislativo quedaron con voz pero sin voto. Y hoy solo los consejeros electorales, que los que hoy están, han sido electos por unanimidad o por el consenso en la Cámara de Diputados, ellos son hoy la autoridad dentro de la institución. Es decir, lo que se buscó fue precisamente evitar la partidización. Y hoy tenemos un instituto nacional, que no lo digo yo, lo dicen las encuestas, es confiable a los ojos de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, pero desde el gobierno se tiene un prejuicio contra esa institución que yo no entiendo y por supuesto no comparto, pero que es el detonante de toda esta operación legislativa, es decir, destruir algo que ha mostrado que funciona. Y para no dejarlo en el aire, lo primero que señaló Leonardo, es cierto, vean nada más el tipo de tareas que se le han asignado al INE y que son relativamente novedosas. Además de la administración de los tiempos en radio y televisión durante las precampañas y las campañas, no solamente de las federales, sino también de locales, también es el encargado de fiscalizar todos los recursos que no solo a nivel federal, sino también a nivel local. Entonces, si uno toma en cuenta las labores que desarrolla el INE, su presupuesto puede ser explicado y justificado. Ahora, que unos presupuestos siempre se puedan adaptar, ajustar, etcétera, etcétera, pues por supuesto, pero en una discusión
con conocimiento de causa y no, digamos, por decreto, poner en el centro el tema del presupuesto y no el tema de la confianza en nuestros procesos electorales. Porque si nuestros procesos electorales cuestan lo que cuestan, es porque cada medida que se ha introducido cuesta, pero es una inyección de credibilidad. Todos los eslabones del proceso electoral están diseñados para dar garantías de imparcialidad a todos. Yo coincido con este elemento de certidumbre, José, y también observo, y a lo mejor valdría la pena ahondar en eso porque es un análisis más político, pero como esta animosidad o animadversión proveniente del presidente y de su equipo cercano para disminuir, destruir el Instituto Nacional Electoral, tal y como lo conocemos, cuando, como decías tú al principio, ha permitido en 20, 25 años certeza, credibilidad, confianza, transición, transparencia. Esto no existía en México, y cuando uno se lo cuenta a las generaciones jóvenes de cómo eran las elecciones en el pasado, y uno iba a votar ya prácticamente sabiendo quién era el ganador, así era. Y recuerdo perfectamente esa Comisión Federal Electoral encabezada por el secretario de Gobernación, que era, pues, me parece decorativa, ¿no? Era como todo un montaje escénico para avalar un proceso que ya estaba previamente decidido. Eso cambió con el IFE y después con el INE. ¿Tú dirías que esta reforma es regresiva, José? En ese terreno, sin duda alguna. Recordemos incluso cómo se armaban las elecciones en 1988. Ya dije cómo se conformaba la Comisión Federal Electoral. Pero el secretario de Gobernación tenía el derecho, así lo establecía la ley, de nombrar al presidente y al secretario de los consejos locales electorales, y al presidente y al secretario de los consejos distritales. Y el presidente del consejo distrital nombraba a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Es decir, cuando se decía en aquel entonces que las elecciones se armaban desde gobernación, se decía una verdad de Aquilo, no era ilegal, eso era lo que decía la ley, pero por supuesto que no era capaz de dar certeza y seguridad digamos, a las oposiciones de entonces. Fue necesario crear un nuevo instituto con un servicio civil de carrera, en donde los funcionarios del INE le sean leales a la institución y no a ninguna fuerza política, para acabar dándoles garantías de imparcialidad a todos. Y creo que los resultados están a la vista. Se ha dicho mucho, pero vale la pena recordarlo. De las 4 últimas elecciones presidenciales, en 3 han ganado las oposiciones. Hemos visto fenómenos de alternancia prácticamente en todos los estados de la República. Si uno se asoma a los municipios en las diferentes entidades del país, se dará cuenta que unos los gobierna Morena, otros el PRI, otros el PAN, otros el PRD, otros el Movimiento Ciudadano. Si uno va y ve los congresos locales, ve que ahí hay una pluralidad, claro, simétrica según haya votado la gente. En el propio Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y Senadores, pues hoy tenemos congresos plurales. Es decir, todo eso fue posible, en primerísimo lugar, por los ciudadanos que van a votar. Como las oscilaciones en los humores públicos son cambiantes, quien gana hoy, mañana puede perder, quien pierde en un lugar del país, puede ganar en otro. Entonces, sobre la base de esos ciudadanos, se ha construido unas instituciones electorales, pues precisamente para darles garantías a todos de que los votos se van a contar bien, de que van a tener una aparición en radio y televisión equitativa, que van a contar con recursos financieros suficientes para entrar a las elecciones y para mantener a sus equipos de trabajo permanente, financiamiento que este proyecto de reforma quita, suprime. Es decir, cuando nosotros vamos a votar, lo que estamos viendo es la punta de un iceberg. Ese iceberg está construido con una gran cantidad de medidas de seguridad para que al final pues las elecciones sean lo que los libros de texto dicen que deben ser, fórmulas para que los ciudadanos decidan quién gobierna
cómo se conforman los cuerpos legislativos. Y eso se ha logrado. Y por eso mi extrañeza, a veces hasta mi pasmo, no entiendo por qué desde el gobierno se quiere debilitar eso. Si este gobierno lo es, por supuesto porque votó la gente, pero que porque el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral hicieron su trabajo. Y permitieron una competencia libre, abierta, pareja, equitativa. Ahora que mencionabas el 88, me estaba yo acordando, Pepe, de la proporción de los tiempos aire, radio y televisión, del entonces candidato de aquel Frente Democrático Nacional, el ingeniero Cárdenas, versus el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Y creo que era como de 94-3%, una cosa así. No sé si tú lo tengas por ahí en la memoria. Mi memoria es igual de flaca quizá que la tuya, o la tuya más robusta, pero lo que sí me acuerdo es del trabajo pionero en esta materia. Un profesor de la Universidad de Guadalajara, Pablo Arredondo, se dedicó a ver el tiempo de pantalla que le daban a los diferentes candidatos en los dos noticiarios más importantes de entonces. Uno que era del Canal 2 y otro el del Canal 13. Y lo que apareció al final fue cifras como las que tú das, que era el candidato del PRI, el que luego fue el presidente Salinas de Gortari, tuvo como el 90% del tiempo de pantalla. El resto de los candidatos juntos creo que tenían como el 7%, y el resto, o sea, ya lo que quedaba, era de noticias conjuntas. Es decir, una asimetría en la cobertura de las campañas que difícilmente nos podría hablar de campañas democráticas. Es decir, si un solo candidato prácticamente monopoliza todo el tiempo en radio y televisión, pues uno de los pilares de la contienda electoral es un pilar que está contrahecho. Y bueno, no es casual que ahora la legislación establezca que los partidos y sus candidatos durante las campañas aparecerán en radio y televisión a través de los tiempos que administra el INE, lo cual crea una cobertura pues más o menos equitativa. Y al mismo tiempo pues, hay dos medidas que vale la pena recordar que intentan, porque no son vinculatorias, intentan que los noticiarios de radio y televisión hagan una cobertura más o menos pareja. ¿A qué me refiero? A los lineamientos que el INE entrega a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión al inicio de las campañas, solicitándoles que hagan una cobertura equilibrada, profesional, que no invadan la vida privada de los candidatos, pero también el monitoreo del que hablabas, Leonardo, que está encargado en el INE. Es un monitoreo para ver cómo se comportan los noticiarios y para que el INE le diga a la población, miren, este noticiario le ha dado tanto tiempo a este, tanto tiempo a este tiempo. Esto, las noticias han sido neutras, a favor o en contra. Sé que esta última evaluación tiene grados de subjetividad, pero lo que realmente nos reportan, pues es que ahora hay una cobertura mucho más equilibrada de los noticiarios y que las pautas que el INE manda a la radio y a la televisión se cumplen en un porcentaje elevadísimo, creo que el 98, 99%. Es decir, hubo la necesidad de crear condiciones equitativas de la competencia para tener elecciones dignas de adjetivarse como democráticas. En estos 35 años, eso ha cambiado significativamente. Víctor, por favor, adelante. Sí, Leonardo. Esta reforma propone también cambiar el modelo de representación mixto por uno de representación proporcional pura, ¿no? Que en el caso de la Cámara de Diputados reduce el número de sus integrantes de 500 a 300, pero esta representación estaría sujeta a las listas por estado. Ahí las listas podrían estar sesgadas por el activismo de los gobernadores, con riesgo de dejar fuera a diversos grupos de la sociedad, y daría también ventajas al partido en el gobierno, ¿no? Podría generar una sobrerepresentación con riesgo de eliminar la pluralidad en los congresos locales, ¿no, José?
Bueno, no, vamos tratando de desmenuzarlo. Yo creo que la propuesta de nueva fórmula de integración de los órganos legislativos, aquí sí podemos ver, digamos, blancos y negros. ¿A qué me refiero? Primero, tendremos menos senadores y menos diputados. ¿Por qué? La verdad no lo entiendo. El proyecto se dice que porque en otros países la proporción entre representantes y población es es que es menor que la que hay en México. Eso es cierto, pero en otros lugares hay una proporción mayor. Y yo creo que no hay políticamente una justificación para hacer cuerpos legislativos más pequeños. Pero más allá de eso, el punto a favor es que por fin se hacen cargo de que valdría la pena tener una representación más proporcional al número a la proporción de votos. Voy a tratar de explicarme. En efecto, va a haber, según esto, habría 32 circunscripciones para la Cámara de Diputados. En cada una habría una lista, dependiendo de la población de cada estado. Tendríamos listas como las del Estado de México de 40, pero tendríamos listas de algunos estados con 2 o 3 diputados. En las listas de 40 seguramente se alcanzaría una representación proporcional. En las listas de los pequeños, los que tienen menos población, difícilmente podrían entrar las minorías. Dado que nuestra tradición de 200 años es la de elegir diputados a través de distritos uninominales, yo creo que se podrían conjugar ambos criterios de buena manera. Es decir, teniendo el mismo número de distritos uninominales, donde uno vota no solo por un partido, sino con una persona con nombre y apellido, y listas plurinominales con el mismo número que nos ayudaran a traducir el porcentaje de votos en el porcentaje de escaños. Yo creo que eso recuperaría nuestra tradición de voto uninominal, pero la desembocadura sería la de un sistema de representación proporcional estricto, donde si uno gana 20% de los votos, acaba con el 20% de los diputados. Si gana el 50% de los votos, tendrá el 50% de los diputados, porque hoy hay un premio a la mayoría que hace que haya sobre y subrepresentación. En el caso del Senado, es cierto que esa lista plurinominal pues fue un pegote, pero fue un pegote con sentido político. Era para inyectar diversidad política, para que las minorías pudieran estar en el Senado. Entonces, si se va a modificar con el criterio que se pone sobre la mesa en esta iniciativa, ¿por qué no elegimos 4 en vez de 3 senadores con estricto apego a la representación proporcional? De esa manera, también las pequeñas formaciones, eventualmente, si logran una votación determinada, podrían estar en el Senado. Y entiendo que las listas en los estados seguirían la misma lógica. Para decirlo de una manera más clara, lo que sí no creo que se puede hacer es cambiar una cosa por la otra. Es decir, yo creo que en el centro de nuestra discusión está la institucionalidad electoral. Y aunque a alguien se le antojara modificar la fórmula de integración de los órganos legislativos, yo creo, ahí sí es una creencia profunda, que no se debería cambiar una cosa por la otra. Insisto, se ha abierto algo interesante con esta propuesta, y es la necesidad de hacer coincidir el porcentaje de votos con el porcentaje de escaños. Una larga reivindicación que ha puesto sobre la mesa la izquierda democrática, pues prácticamente desde 1977. Muy importante esto, Pepe, muy importante porque hay pendientes no resueltos, como tú señalas, y que vale la pena, a lo mejor lo que hace esta iniciativa, ya te preguntaré al regresar el corte, las expectativas o posibilidades que tú ves de que sea aprobada. Ya los partidos de oposición se han manifestado plenamente en contra. Muchos dicen que es imposible que alcance la mayoría calificada para la reforma constitucional.
pero el punto que valdría la pena reflexionar es, hay elementos rescatables que podrían ser debatidos para mejorar una propuesta de reforma. Vamos a una pausa, mensajes, volvemos enseguida, estamos con el maestro José Woldenberg. Estamos de regreso en la silla roja con el maestro José Woldenberg. Decíamos, José, expectativas de aprobación. ¿Cómo ves el escenario? Bueno, pues veo lo que me imagino estamos viendo todos. La iniciativa fue enviada por el presidente de la República. Se trata de cambios de carácter constitucional. Estos cambios requieren de 2/3 partes de los votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y luego pasar por 17 congresos locales. Y los partidos de oposición, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, han dicho que están en contra de esta reforma. Y si ellos se mantienen en sus dichos, pues no tiene posibilidades de trascender esta reforma, porque no tiene, digamos, la coalición gobernante no tiene los votos suficientes como para hacerla realidad. Creo además que con propuestas como las de bajar el financiamiento a los partidos, es muy probable que ni el PT ni el Partido Verde Ecologista de México tampoco estén muy contentos con la misma. Yo creo que la debilidad, más allá incluso de los asuntos específicos de la propuesta, pues es que se confeccionó a puerta cerrada, sin tomar en cuenta la opinión pues, del resto de los partidos. ¿Y por qué es importante la opinión del resto de los partidos? Pues porque se trata de las reglas que regulan la competencia entre partidos políticos. Y si algo requieren las reglas en ese terreno, pues es el consenso. Cuando ese consenso no se ha dado, pues la propia construcción electoral se vuelve pues más débil. Y yo creo que al ser pues una iniciativa unilateral, pues lo que llama la atención es precisamente eso, es unilateral y además quien lo envía no tiene los votos en el Congreso, entonces ahí se abre una enorme franja de especulación. ¿Por qué lo habrá hecho si sabe que no tiene posibilidad de prosperar? Pero a esa parte, a la de especulativa, pues yo ya no le entro. Pues sí, ¿para qué? Víctor, adelante. Sí, Leonardo, hablabas antes del corte de que esta iniciativa también tiene elementos rescatables y en ese sentido, a pesar de las críticas, José, hay elementos que son atractivos, ¿no? Uno es el voto electrónico, que ante la cantidad de elecciones y consultas también creo que se vuelve imperativo y es quizás también una vía para racionalmente generar ahorros. Y el otro tema, que también lo mencionabas ahora, es el del financiamiento a los partidos. Creo que es deseable, ¿no?, a los ojos del público, de la sociedad, pues darle menos recursos a los partidos o tener elecciones más baratas, ¿no? Sí, a ver, el voto electrónico, yo creo que el voto electrónico es una muy, muy buena herramienta. De hecho, el Instituto Nacional Electoral e institutos locales han empezado a hacer pruebas pilotos. Yo creo que eso no merecería una discusión, digamos, polarizada, ni mucho menos. Es eso, es una herramienta. Y es una herramienta que ha sido útil en otros países. No veo por qué no pueda ser útil en México. Por supuesto, implica una inversión al principio, pero luego sí, con el tiempo, abarataría muchas de las rutinas electorales. Pero esas son discusiones, digamos, más bien de carácter, así lo veo yo, técnico. Ahora, lo del financiamiento a los partidos suena, de bajarles el financiamiento a los partidos suena muy bien, pero yo creo que ahí también hay un problema de fondo. Voy a tratar de explicarme porque sé que remo contracorriente. Uno de los asuntos que se discutió de manera central en 1996 era de dónde deben provenir los recursos para los partidos políticos. Y, digamos, simplificadamente se puede decir, hay dos grandes fuentes, públicos o privados. Y en aquel entonces se optó, creo con buenas razones, de que el financiamiento público debía ser preeminente sobre el privado. ¿Cuáles fueron las razones? Que creo que siguen vivas. Uno,
El financiamiento público es mucho más transparente que el privado. Al financiamiento público hoy cualquiera de nosotros puede saber cuándo y cuánto recibió cada partido por parte del Instituto Nacional y por parte de los institutos locales. Es decir, es transparente. Dos, en aquel momento era muy necesario equilibrar las condiciones de la compra. Por eso se resolvió incrementar el financiamiento. Y tercera razón, porque había que intentar que los partidos políticos no fueran rehenes de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales. Yo creo que esos tres objetivos se mantienen vivos: transparencia, equidad y no dependencia. Y por eso un financiamiento público, llamémosle generoso, es importante. En esta propuesta, todo el financiamiento ordinario, es decir, todo el financiamiento que es para las tareas cotidianas de los partidos, se suprime. Y yo creo que es un error, porque no hay democracia sin partidos y no hay partidos y política que no requieran dinero. Que la financiación a los partidos puede ser menor, por supuesto, pero otra vez, discutámosla de manera racional y no con un resorte mimetizado a muchos prejuicios que están instalados en la sociedad, pero que no se hacen cargo de las derivaciones que puede tener el suprimir una partida tan importante de financiamiento público a los partidos como es el financiamiento a sus tareas cotidianas. Entonces, a mí la fórmula que está hoy proponiéndose tampoco me gusta, porque creo de veras que no se hace cargo de la complejidad del asunto. El tema de la política, los partidos y el dinero no es un asunto que se discute en México, es un asunto que se discute en todo el mundo. El financiamiento público ha avanzado en el mundo. No hay que voltear a ver solo Estados Unidos, que ahí van en otro sentido. En el mundo el financiamiento público ha avanzado por las razones que he tratado de exponer. Pero tienes razón, en Estados Unidos llevan un largo debate de más de 25 años. Yo recuerdo sanciones a William Clinton siendo presidente porque había recibido financiamiento chino de empresas y corporaciones chinas que evidentemente pues tienen un fin de cabildeo para obtener una serie de beneficios. Y luego sucedió con Trump y sucedió con varios. Es decir, sí es un debate, lo entiendo, tienes razón. Estos principios en México, pues, sí, adelante. Bueno, y si vamos a dar ejemplos, ustedes recuerdan Helmut Kohl, el unificador de Alemania, claro, y el unificador de Europa, o uno de los unificadores, cayó por problemas en el financiamiento de su campaña. El sistema de partidos italiano que surgió de la posguerra y que duró casi hasta los años 90 se desplomó por problemas de corrupción en el manejo de dinero. Es decir, no seamos provincianos, tomémonos en serio. ¿Queremos tener partidos? Creo que la respuesta es sí, si es que queremos tener democracia, porque no hay democracia sin partidos. Y luego la pregunta es, ¿cómo van a financiar sus tareas? Yo no digo que sea solo con dinero público. Bienvenido el dinero privado, pero no quitemos el dinero público que hace posible que los partidos desarrollen todas sus tareas. ¿Se puede bajar? Seguramente, pero no hacer una tala con machete. Mire, para usted que nos escucha, en Francia hay hoy un escándalo porque se dice que buena parte del financiamiento de la señora Le Pen, PP, en las últimas elecciones de hace apenas unas semanas en contra del señor Macron, provino de Rusia. Imagínense nada más ustedes, el señor Putin inyectando dinero a la ultraderecha francesa para derrotar a Macron y desestabilizar Europa, por supuesto. Pero bueno, son consideraciones internacionales. Víctor, te escuchamos. Esta semana, José, escribiste en tu colaboración para El Universal que el problema que resulta políticamente, cito, ¿no?, políticamente más alarmante es la intención apenas escondida de mermar la autonomía de las instituciones electorales para alinearlas a la voluntad oficial. Y esto me lleva a la pregunta,
si esta reforma implicaría debilitar el sistema democrático que tenemos, si pondría en riesgo la democracia si es que es aprobada la iniciativa de reforma en sus términos. Pues por desgracia yo creo que sí, porque la autonomía no es una cualidad cualquiera. La autonomía de las instituciones electorales, estoy hablando de los institutos, también de la autonomía política que tienen que tener los tribunales, aunque están adscritos al Poder Judicial, es absolutamente necesaria por las siguientes consideraciones. Primero, porque los partidos políticos son entidades muy fuertes, muy potentes, arraigadas, tienen recursos materiales, humanos, a lo largo y ancho del país, despliegan sus iniciativas, despliegan sus pasiones, despliegan sus intereses. Y esos grandes maquinarias que son los partidos y que ordenan la vida pública, es decir, yo creo que no hay democracia sin partidos, esas grandes maquinarias requieren de un organizador independiente que no esté alineado con ninguna de esas fuerzas políticas. Requieren de un instituto autónomo, donde las decisiones sean apegadas a la ley y sin las presiones de los partidos políticos. Cuando a mí me tocó estar en el Instituto Federal Electoral, perdón que hable en primera persona, me tocó ver cómo todos los partidos, todos, creen que sus intereses inmediatos son los intereses generales. Eso está en el código genético de los partidos. Por eso se llaman partidos, porque son parte. Y entonces fue una muy buena iniciativa política sacar a los jugadores de la organización y arbitraje electoral. Los jugadores que desplieguen todas sus potencialidades a lo largo de las campañas, pero que tengan un árbitro que esté por encima de ellos y no alineados a ningún jugador. Déjenme hacer una analogía caricaturesca. Si van a jugar el América y el Guadalajara en el Estadio Azteca, lo óptimo es que el arbitraje, el árbitro y los abanderados y el cuarto arbitraje y los del VAR, etcétera, etcétera, estén por encima. Y eso pasa porque una vez que uno está en esas tareas, de veras, ya no le importa cuál es el marcador, lo que importa es que el partido transcurra bien. Y eso es lo que hemos logrado con un INE autónomo. Si se resta esa autonomía, si el Instituto Electoral acaba contando con correas de transmisión de los partidos, con personeros de los partidos políticos, se va a acabar desvirtuando todo lo que se construyó a lo largo de muchísimos, muchísimos años. A mí me gustaría incluso sugerir a las personas interesadas que leyeran la transformación que tuvo el sistema electoral mexicano entre 1977 a la fecha, para que vean cómo lo que hoy vivimos fue una construcción que modificó las coordenadas de la vida política nacional. Pasamos de un sistema de partido hegemónico, casi único, como se le llama, a un sistema de partidos competitivo. Pasamos de elecciones, como decía al inicio Leonardo, en donde sabíamos cuál era el resultado 2 meses antes, quiénes eran los ganadores, quiénes eran los perdedores, a un auténtico sistema electoral competitivo. Pasamos de un mundo de la representación monocolor a una colonización de ese mundo por diferentes fuerzas políticas. Todo eso se hizo pues gracias al empuje de una sociedad que es en sí misma plural, porque el formato democrático para México no es necesario porque lo diga algún partido o algún académico o algún teórico, no. El formato democrático para México es necesario porque todos sabemos que en México palpita una pluralidad política, ideológica, de intereses, hasta de sensibilidades. Y el único marco para que eso se pueda reproducir de manera más o menos armónica es la democracia. Entonces, debilitar uno de los pilares de la democracia, como es los institutos electorales autónomos, es al final debilitar las posibilidades de coexistencia de la diversidad.
¿Hay una clara intención del gobierno y del partido en el poder, a tu juicio, por debilitar esa democracia, José? Bueno, los hemos escuchado. No dicen que quieren debilitar la democracia, pero dicen que quieren acabar con el INE, que quieren acabar con los institutos locales, siendo que somos una república federal. Dicen que quieren acabar con los tribunales locales, que quieren bajarle el financiamiento a los partidos. Claro, ellos están en el gobierno. Es decir, hay muchos mensajes explícitos en donde la intención, y eso es lo que más me preocupa, sería la de alinear a las estructuras electorales a la voluntad presidencial. Y miren, por desgracia no creo que sea una especulación. Creo que nuestro presidente, una y otra vez, retóricamente, nos ha dicho a todos que no le gusta la división de poderes, que no le gustan los órganos autónomos, que no le gustan las organizaciones de la sociedad civil que tienen agendas distintas a la suya, que no les gusta el periodismo crítico, sobre todo crítico a su gestión de gobierno. Es decir, nos ha dicho incluso que las universidades se han convertido, dice él, quién sabe qué cosas, cuando no es cierto. Tengo la impresión que a él le gustaría volver a aquel México en donde la palabra del presidente era incontestable. ¿Por qué? Porque el poder legislativo estaba subordinado a él, porque la Corte estaba subordinada al presidente, porque las organizaciones civiles eran muy débiles, porque el periodismo estaba en su mayor parte, por supuesto con honrosas excepciones, subordinado también al poder del presidente, porque no existían órganos autónomos del Estado, porque no existían partidos fuertes, y a veces me da la impresión que el presidente cree que se podría reconstruir un espacio político como, digamos, el de los años 50 o 60 del siglo pasado. Ahora, me digo yo, creo que eso es imposible, salvo con autoritarismo, porque todos sabemos, al hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, al salir a la calle, en México hay una diversidad de puntos políticos que ningún exorcista va a poder acabar con ella. Pero la voluntad presidencial, a mí sí me da la impresión de querer un México como el que él y yo vivimos en nuestra juventud, y que yo, por supuesto, no extraño. Sí, un México unicolor. Víctor. Sí, con esta propuesta de reforma electoral, el presidente parece que busca ampliar sus márgenes de control político y además hacerlo sin posibilidad de negociar con la oposición. Aquí el tema, José, es que si la iniciativa no se aprueba en sus términos, lo que parece inviable en este momento, dado que no se alcanzaría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados ni en el Senado, es que si no se aprueba la iniciativa, probablemente el presidente va a continuar con su ofensiva, con su crítica constante contra el Instituto Nacional Electoral, y eso, pues, de alguna manera tiende a debilitarlo, ¿no? Ya pensando en tiempos electorales 2024. Sí, es muy preocupante esa campaña que casi permanente contra el Instituto Nacional Electoral, máxime cuando vienes de la presidencia de la República. El INE tiene hoy, ¿qué? 31 años. Yo nunca recuerdo, no recuerdo jamás en esos 31 años una campaña desde la presidencia tan agresiva y tan plagada de falsedades contra el instituto. Cierto, en el pasado hubo conflictos del instituto con partidos políticos en diferentes momentos, pero nunca con el Poder Ejecutivo. Entonces eso por supuesto preocupa. Y si la iniciativa no pasa, luego viene un momento que va a ser muy importante en abril del próximo año, porque 4 consejeros electorales dejan su cargo, terminan su periodo, y va a ser necesario nombrar un nuevo presidente del Consejo General y 3 consejeros. Afortunadamente hay una fórmula pues, que ha funcionado, que se pide una convocatoria, la gente se inscribe, se elige un consejo técnico, un comité técnico que tiene varias fuentes de nombramiento, ellos hacen, digamos, una primera criba, una primera evaluación y generan quintetas.
Sobre esas quintetas ya decide la Cámara de Diputados también por mayoría calificada de 2/3 partes. Es decir, se abre también un momento de negociación política. Como nadie tiene esas 2/3 partes, pues uno esperaría que, al igual que sucedió en el 2020, pues los nuevos consejeros buscan de un consenso del Consejo de los Partidos. Esa es la ruta que hoy está en la Constitución y en la ley, y que será un momento pues también muy importante pues para saber el futuro de nuestras instituciones electorales, pero pues está previsto, y creo que está bien previsto y está bien diseñado, y ojalá de veras exista la voluntad para llegar a un acuerdo. La única vez en que los consejeros electorales del ya IFE-INE no fueron electos por el consenso de los partidos, que fue en 2003, eso tuvo una estela muy poco venturosa. ¿Por qué? Porque quienes quedaron excluidos en aquel entonces, que eran el PRD, el PT y Convergencia, pues adoptaron la actitud de que si perdían era por el árbitro, y si ganaban era a pesar del instituto. Creo que ojalá, bueno, no ojalá, esa lección se aprendió, y en todos los sucesivos casos ha sido por el consenso de los partidos. Ojalá que este procedimiento se cumpla en el año 2023 como en el pasado, y eso seguramente fortalecería al INE. Ojalá, José, de verdad, muchos tenemos la esperanza, pero también mucha reserva y preocupación, porque sabemos de los dados cargados y sabemos de la forma en que este gobierno ha elegido a personas afines a su proyecto de gobierno, a su ideología, etcétera, para posiciones en múltiples organismos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, hay vacantes porque no han logrado, la COFESE hoy tiene vacantes, el Instituto de Telecomunicaciones tiene vacantes, en fin, porque pues no encuentran a las personas, como que no quieren proponer candidatos neutros, como fue en los años anteriores. En fin, nos quedan breves minutos. Yo les pediría, Víctor, por favor, conclusiones y comentarios finales. Sí, creo que ese es el tema, Leonardo. José, el presidente le incomodan los organismos constitucionalmente autónomos, y creo que ha sido muy interesante esta charla con José, porque nos ayuda a entender la iniciativa de reforma electoral que envió el presidente a la Cámara de Diputados, bueno, al Congreso, porque sí, creo que lo que debe quedar como pregunta, si es tan grave como decir que lo que está en juego es el sistema o el modelo democrático que hemos platicado con José a lo largo de esta hora, con un poder concentrado en la presidencia, con poderes o con el ánimo de que los poderes constitucionales subordinados queden a la voluntad del Ejecutivo. Entonces creo que es muy importante esta reflexión de José, porque sin duda son temas que van a quedar ahí, y sobre los que habrá que debatir, sobre los que habrá que analizar, y pues nada más agradecer a José que nos haya acompañado esta noche. José. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido realmente un gusto conversar con ustedes y llegar a su público, y terminaría solamente con una reflexión. Hay algo bueno, hay una base común en México, y es que todas las fuerzas políticas dicen que la única fórmula legal y legítima de arribar a los cargos de gobierno y legislativos es la electoral. Ese es un gran consenso. Ahora, esa es una cara de la democracia. La otra cara de la democracia es la que sabe que el poder debe estar reglamentado, debe estar dividido, debe ser vigilado, y las personas físicas y morales deben de tener fórmulas, incluso para contravenirlo por la vía judicial. Esas cuatro cosas es las que se han debilitado durante estos últimos 3 años, porque todo parece indicar que el gobierno entiende la primera parte de la fórmula democrática, que es la de las elecciones, pero no la segunda fórmula. Es un poder limitado por la ley, por otras instituciones, también por otros intereses, de manera legítima.
Ojalá eso que se construyó en México no se debilite a lo largo de estos años. Pero muchas gracias por la invitación. Ojalá y no se debilite, y creo que es tarea de todos nosotros, José, desde la trinchera de cada quien, la académica, la mediática, la política, para quienes militan y son activos en los partidos, defender estos principios a los que tú has hecho mención. Te agradezco profundamente. Gracias, maestro Goldenberg, por este diálogo. Estaremos muy atentos de lo que suceda con esta iniciativa y de cómo avance el debate y la discusión en el Congreso. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, Víctor. Un abrazo, muy buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. Aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces. Gracias.